¿Alguien escucha al profe? Acá es un botón que se me aprieta a veces los auriculares, que tiene un botón de mute y a veces se golpea contra algo. Voy a tener que poner un accesorio o algo. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, te escucho muy bien. Bueno, entonces la idea era ver un poco Compass, las cosas que puedo hacer, ¿no? Para ver alguna idea de algunas cosas. Y, y después ver unos ejemplos con JavaScript utilizando Mongo para tener una idea ahí de algún lenguaje de programación que pueda usar la base de datos. Y es simplemente una demostración y dejarle los fuentes y que puedan jugar ustedes para entrarle un poco al tema, ¿no? Bueno, este es el Compass que se instala normalmente junto con la base de datos. Y bueno, podemos indicar conectarse a y poner un string o podemos tener favoritos, ¿no? En este caso ya tengo un favorito. Si lo editamos podemos ver que tiene MongoDB, // y tiene el usuario y password, ¿no? Lo podemos poner explícito en este caso, con el arroba y la dirección del servidor al que se conecta, ¿sí? Y después estos otros parámetros son algunos parámetros para modificar la conexión, por ejemplo, que no se conecta por SSL, que se conecta directo, que es Compass, la aplicación que se está conectando, y algunos detalles de configuración que los agrega el propio Compass, ¿no? Para avisarle a la base de datos, mirá que soy yo que me estoy conectando. Bueno, la dirección, por supuesto, esto puede variar. Generalmente va a ser localhost. No sé si todos ustedes han instalado Mongo en sus máquinas o algo para jugar un poco con esto. ¿Ustedes tuvieron el práctico con Mongo? Sí, ¿no? Hay un instructivo por ahí en aulas o algo para instalarlo, pero, a ver, no tiene mucho misterio. O sea, para instalarlo, el de la comunidad, el gratuito, van y eligen la versión acá. ¿Para qué plataforma? Si es para AWS o alguna otra cosa. En mi caso sería Ubuntu 20 Intel. No sé dónde está Ubuntu 20 Intel. Pero ustedes, bueno, si es Windows o Mac o lo que fuera, eligen lo que sea. Para algunos de estos Linux lo que tiene es un instalador estándar. Para Windows también. Windows es un instalador. Para algunas versiones de Linux lo que tiene es un tar GZ, simplemente. Generalmente eso lo que significa que lo que tenemos que hacer es descomprimirlo y ponerlo en una carpeta de aplicaciones y después ponerle un launcher, ¿no? Un link para poder, un icono, para poder ejecutarlo, ¿no? Y no precisa mucho más, ¿no? La otra opción que ustedes tienen es instalarlo con Docker, por ejemplo, y ponen un Docker en Windows o en Mac. Para Mac hay uno de los alumnos, creo que fue uno de ustedes, que hizo una guía que está muy bien. Esta guía está disponible acá en la carpeta Mongo. Y después para instalar Mongo en Docker simplemente usan la sentencia esta que está acá. Y esto va a instalar del repositorio de Docker un servidor Mongo ya
ya completo y les va a poner el usuario admin y la password admin. Eso ya lo habíamos hablado el otro día. O sea, háganlo, es fácil, no tiene mucho misterio, ¿no? Si tienen alguna preocupación porque les puede afectar la máquina, yo lo que les recomiendo es que hagan con Docker, ¿no? Docker es un sistema de virtualización, puede ser para virtualización, pero las versiones nuevas, si tienen procesadores modernos, lo que hacen es virtualización completa. Y entonces pueden descargarse incluso que lo que estén corriendo era un Mongo de Linux y lo están corriendo en Windows. Bueno, y la ventaja es que eso queda aislado de la máquina, no va a afectar a la máquina de ustedes, ¿no? Y lo pueden hacer tanto en Windows, en Linux o en Mac. Entonces, por favor, instálense el MongoDB. Y así juegan un poco y lo experimentan. Bueno, entonces lo que estábamos viendo era el compás, ¿no? Entonces le damos connect y se conecta. Y acá vamos a ver las bases de datos esas que hicimos en los ejemplos, ¿no? Tenemos la base de datos prueba y esta base de datos tiene dos colecciones, una colección de estudiantes, ¿no? Vean que las colecciones nos muestra todos los documentos que están, nos los puede mostrar en formato de líneas, ¿no? O lo puede mostrar en formato de tabla, como si fuera un grid, ¿no? O lo muestra en formato BISON, ¿no? O sea, el formato indentado y con los corchetes y los paréntesis rectos para los arrays y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esta ventana sobre la cual tenemos las colecciones, podemos poner filtros, ¿no? O sea, acá le vamos a la parte de opciones y podemos poner, armar, este es para armar una consulta, ¿no? Y entonces nosotros teníamos el ejemplo por acá de las consultas. Acá tengo unos parámetros, los voy a poner por acá, así más fácil. Y volvemos al otro. Aquí. Entonces en los filtros podemos poner una consulta, ¿no? Una de las consultas que está en el ejemplo, que es esta. Que lo que queremos es que sea o de la materia base de datos 1 o base de datos 2, una de esas dos, o las dos, ¿no? Es un OR, ese OR es solo para esas dos materias, y además que tenga menos de 20 likes y que el profesor es Enrique Latorres. Esa es la consulta, ¿no? Después podemos hacer una proyección, por ejemplo, elegir solo ciertos atributos. Por ejemplo, queremos esto, vamos a ponerle alguno más ahí. La proyección, por ejemplo, el título. El profesor no, porque ya sabemos que es Enrique Latorres, porque estamos poniéndolo como condición. Entonces vamos a poner, por ejemplo, los tags. Tags y, yo qué sé, la descripción. Pensé que me da error por los tildes. No, vamos a ver. Las comillas por las dudas. No le gusta. Si le pongo comillas lo entiende como texto. Bueno, entonces acá, vean que si yo tengo algún problema de sintaxis, me marca en rojo el título acá de la ventana, ¿no?
Después lo podemos ordenar por descripción. ¿No? En este caso, forma decreciente, ¿no? La parte de collation está relacionada con las reglas, por ejemplo, de búsqueda para texto y para fechas. Entonces lo que usa es, entre otras cosas, la parte eh, de local, de los países o de los idiomas, ¿no? Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo que use español tradicional, ¿no? ¿Eso qué pasa? Ese español tradicional es una combinación de un montón de cosas, que quiere decir, bueno, cómo se ordenan las letras, cómo se consideran las mayúsculas y las minúsculas con respecto a ese ordenamiento, si se consideran que son iguales o intercaladas, o que son dos grupos diferentes que se ordenan primero las mayúsculas y después las minúsculas, o las fechas, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí lo que le estamos poniendo es ordenamiento tipo español. Acá con esto ya podemos hacer la consulta, ejecutarla, ¿no? Y en este caso nos trae cuatro documentos. Por lo menos la proyección de lo que pusimos acá de 4 documentos. Y vean que los tags, que son arrays, podemos hacer un clic y ver adentro qué es lo que tenemos, ¿no? También, por ejemplo, podemos hacer los skip y los limit. Por ejemplo, si yo quiero el tercer documento, entonces le voy a decir un skip 2 y que me dé un único documento, ¿ah? O sea, salteé 2 y el tercer documento me dé solo ese documento, no más, ¿no? Y en ese caso me va a dar solamente el tercer documento de los que cumplen la condición, ¿sí? O sea, en los hechos lo que estamos es un generador de consultas. Son las mismas consultas que usamos en los ejemplos, ¿no? Porque los datos estaban hechos para que pegaran estas cosas. Y, y simplemente que los podemos diseñar desde el ambiente de Compass. También podemos poner agregaciones, ¿no? Como el lookup y alguna de esas también, ¿no? Se pueden agregar acá. Podemos analizar el esquema. En este caso, si analizamos este esquema, solo me va a analizar las tuplas que tenemos, ¿no? Si reseteo y quito todos los elementos, nos va a mostrar todos los atributos de la colección. Incluso me va a hacer un análisis de las ocurrencias de los distintos valores. Acá tiene pocos datos, entonces no muestra nada. Pero no lo quiero resetear porque quiero ver este, que es el explain plan. Que lo que hace esto, básicamente lo que nos muestra es la planificación de la consulta, ¿no? Donde lo que hace es una proyección simple, después hace un skip y después hace un sort y después hace una búsqueda de columnas para filtrar las columnas. Vean que el filtrar las columnas al final lo hace al final, ¿no? O sea que en realidad todo este tratamiento primero lo hace con los documentos completos, ¿no? Si uno dijera en base de datos, diría, a ver, el filtrar las columnas, si es un volumen grande, capaz que te conviene hacerlo antes para achicar el volumen. Pero bueno, en los hechos lo que nos da es una idea de cómo se está ejecutando ese plan eh, y que puede servir para algún tipo de consulta compleja o de grandes volúmenes de datos para ver si no se puede mejorar de alguna forma, ¿no? Nos muestra los índices, bueno, el índice ID, que es el por defecto, y recuerdan que en la clase hicimos este otro índice que es para mejorar las búsquedas de texto en algunos atributos de los documentos. Entonces vemos los índices. Y una parte bastante interesante es esta, la de validación. En la parte de validación uno puede poner un conjunto de reglas para validar el ingreso de datos, ¿no? Entonces los nuevos documentos, por ejemplo, podemos
no sé, controlar que ciertos atributos siempre existan o que ciertos atributos solamente estén dentro de un cierto rango, cosas de ese estilo. Es como para hacer cosas parecidas al check o poner más restricciones sobre los tipos de datos de algunos de los atributos de los documentos, ¿no? Eh, y bueno, más o menos ese es el tipo de cosas que uno puede hacer con el Compass, ¿no? Eh, en fin, es, que son parecidas a algunas de las cosas que ya vimos, ¿no? Después lo otro que quería ver, antes de pasar al siguiente tema, es ejemplos con JavaScript, ¿no? En mi caso, yo lo que hice fue instalar Node.js, ¿no? Verificar la versión, que es un poco vieja, la que está en el repositorio, o sea, ni me maté en poner una versión más nueva, ¿no? Y también el manejador de paquetes, npm, eh, y con el manejador de paquetes instalé las bibliotecas para MongoDB, ¿no? Ya está, no tiene más nada esto. Y trabajamos en esta carpeta, en mi máquina, ¿no? Ustedes trabajan en donde quieran. Bueno, sí, los programas ahí ya los tengo todos, pero podemos ver acá. Bueno, el primer programa acá eh, es este el archivo. Yo le pongo el user big node para que si le hago doble clic por ahí ejecute el node para este tipo de documentos, ¿no? Es una norma para los shell y ejecutores en Linux, Unix y esas cosas. Pero en sí el programa que interesa es este. ¿Ah? Vean que acá defino una URL, que es la misma con la cual nos estábamos conectando para que se conecte a la base de datos. Acá me conecto como admin, pero generalmente si hiciéramos una base de datos de producción, uno no se va a conectar como admin, sino que va a crear un usuario o un usuario para cada una de las personas que se conecten para que eh, tengan los permisos limitados, ¿no? Al tipo de actividades que pueden hacer. Y requerimos la biblioteca MongoDB y creamos un cliente. Y a este cliente le damos la URL del servidor y yo tengo que ponerle este use unified topology true por ese problema de que mi biblioteca es vieja, ¿no? Y algunos mecanismos de mensajes y eso cambiaron de la versión vieja a la nueva y si no, mis mensajes dan error. O sea que si ustedes quieren hacer funcionar esto, lo más probable es que tengan que cambiar el string de conexión, o sea, en qué dirección está el servidor Mongo que van a usar, que generalmente va a ser localhost, a no ser que usen un contenedor y probablemente tenga una dirección parecida a esta, eso depende de la instalación que ustedes hagan. Y este otro porque yo estoy con un Node.js un poco viejo y entonces tengo que ponerle ese parámetro para que ajuste la forma de conexión. ¿Ah? Eh, o sea, ustedes le sacan esto y le ponen la dirección correcta y debieran dar en sus arquitecturas, dependiendo de la versión de, de Node.js que usen, ¿no? Bueno, entonces, eh, marca la dirección, genera un cliente, un objeto cliente y hace que se conecte, ¿no? Y con el resultado escribe conectado y después al cliente le decimos que se desconecte, ¿no?
y ahí queda desconectado y termina. O sea, el programa este lo único que hace es se conecta y se desconecta. Nada más, ¿no? Y entonces lo ejecutamos acá, el programa, y vieron que logró conectarse y después se desconectó. No hace más nada ese programa, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, este otro va a consultar la colección prueba. La conexión, toda la parte primera en general es muy similar, ¿no? O sea, la dirección del servidor, generar el objeto cliente, pasarle el URL, el Use Unified Topology porque mi versión es vieja, Connect Client, y acá se conecta a la base de datos prueba, ¿no? Y luego en la colección prueba, ejecuta un find, ¿no? Y ese find, los documentos que recibe los mete en un array, ¿no? Los mete todos en un array. Esta forma de resolverlo, después vamos a ver una con cursores. Esta forma de resolverlos es solamente si sabemos que la cantidad de documentos es acotada. Porque si fuera muy grande la cantidad de documentos, esto va a consumir una enorme cantidad de memoria y va a tardar mucho, ¿no? En este caso, como es un juego de datos chiquitito, no pasa nada. Pero si no, hacerlo así con un array no es conveniente. Hay otra forma después que lo hacemos con cursores, ¿no? Entonces, carga todo esto al resultado y luego a la consola le decimos, bueno, lo que está en resultado, imprimilo, lo imprime en la consola. Y después cierra la conexión, ¿tá? Entonces, ejecutamos ese comando. Y al ejecutarlo, lo que nos da es todos los documentos, ¿no? Nos da todos los documentos de la colección prueba, ¿sí? Porque no le pusimos ninguna condición ni nada, simplemente elegimos todos los documentos, ¿no? En sí lo que hizo fue cargarlos al array, ¿no? Y después el array lo recorrió y lo leyó, ¿no? Ahora vamos a poner una consulta, ¿no? La consulta que habíamos puesto hoy. Va parecida. Tiene que tener más de 30 likes y o es la materia arquitectura de sistemas o es la materia base de datos 1. Y el profesor es Enrique Latorres, ¿no? Esas son las condiciones. En la base de datos prueba y en la colección prueba, ¿sí? Entonces, el query acá se lo pasamos al find como consulta y también lo pone en un array y después imprime. O sea, es todo igual, lo único que en el find, que acá no le ponemos nada, en este caso le estamos poniendo una consulta, un documento que es una consulta, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo query, nuestro query. Nos dio nada. ¿Por qué no nos dio nada? Porque, bueno, habrá nada que se cumpla así. Materia S, materia B1. A ver si le ponemos les dan 20. Todo mal en los likes, ¿eh? Sí, vamos a ponerle les dan. Aparte nadie me da likes tampoco en YouTube, ni son pocos los que se conectan a, ¿cómo es? Que se suscriben. Esto es la virtualidad. Así no va. Bueno, está ahí.
y lo ejecutamos y ahí me dio algo. Era porque no había nada. Ahora sí, con likes menos que 20 me da, o likes menos de 20 y la materia arquitectura de sistemas o B1. Acá tengo algo de B1, B1, B1. Me parece que no tengo nada en arquitectura de sistemas porque me parece que los cursos que tenían arquitectura de sistemas eran todos de Gabriel Ventos. Los puse en la base de datos, los tenía con Gabriel Ventos. Entonces, por eso no me aparece nada en B1. Pero está, la consulta funcionó y ya anduvo, ¿no? De esa forma yo puedo hacer una consulta, todo lo mismo, hace la búsqueda, carga el array y después recorre el array y imprime los resultados y desconectas de la base de datos. Y ahí terminó, ¿no? Otro ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conecta la base de datos prueba, la colección prueba. Ahí es otra consulta. Materia base de datos 1, base de datos 2, o base de datos 1, o base de datos 2, y los likes menor que, a ver, y si le ponemos greater, no, de 30, pero capaz que es Gabriel Ventos. Gabriel, a ver. Bueno, espera, primero hacemos así. Editamos, no sé por qué el otro ejemplo. Entonces, que es los likes estos sean mayores que 30 y con esto me da mejor, ¿no? Null, también. A ver. Alguno que haya por ahí. Y doble evento que tiene 19. Vamos a ponerle más de 15, entonces por lo menos, para que vea algo. Yo estaba seguro que había probado esto, pero se nota que no lo probé lo suficiente. Las consultas. Más de 15. Bueno, ahí me dio por lo menos un documento. Bueno, créanme que funciona. Un documento encontró. Este es otro ejemplo. Ahora recorriendo por cursor. En este caso lo que vamos a hacer, se crea un cursor por acá, ¿no? Y entonces se va a ir recorriendo todos los documentos. Hay que identificar cuántos documentos da, ¿ah? Toda esta parte inicial es lo mismo, la conexión, ¿no? Y entonces, en este caso pusimos, hay un try finally, que es más prolijo que lo que hacíamos antes. Espera la conexión, se conecta a prueba, se conecta a la colección, ponemos también la consulta, que esta consulta no nos daba nada, ¿no? Esta creo que era la que no nos daba, ¿no? Materia B1, materia B2 y profesor Enrique Latorre. Capaz que lo que pasó es que yo borré los datos.
Bueno, ahora probamos y no lo hacemos andar. En orden decreciente y hace una proyección solo título y descripción. Y acá genera el query, el find sobre la colección, ¿no? Y espera la cuenta. Si la cuenta le da 0, es porque no hay documentos para esta consulta, ¿sí? Y si no, para cada uno de los valores del cursor, los manda a la consola, ¿no? Entonces la consola va a imprimir uno a uno todos los documentos de la consulta. Entonces, este anduvo. Ahí tenemos un conjunto de documentos que cumplen las condiciones y se imprimieron solo los atributos de los documentos que habíamos puesto en la condición, ¿no? Hasta acá, ¿sí? ¿Se entiende todo? O sea, la idea es que después ustedes con esto jueguen algo y prueben a hacer alguna cosa más. Lo integren con otra cosa, por ejemplo, si quieren. Bueno, insertar un documento. También todo muy parecido, ¿no? Y acá definimos el documento, ¿no? Toda la parte de conexión es todo igual, ¿no? Acá definimos el documento, le ponemos un documento eh, con un ID, en este caso. Eh, Aplicaciones con MongoDB, uso MongoDB en aplicaciones, todo esto. Y hacemos la inserción de un documento, que es este documento, ¿no? Y luego al resultado, que nos dice la cantidad de elementos insertados eh, y cuál es el ID del elemento insertado, imprime el documento, la cantidad, que es 1, el documento fue insertado con ID tanto, ¿no? Y ahí cierra la conexión. Entonces, vamos acá. Y vean que el documento fue insertado con ID feo, ¿no? Si lo ejecutamos otra vez, lo que nos va a dar es un error, porque tenemos el problema de que estamos poniendo un ID que ya está ingresado. Entonces tenemos un conflicto. El ID coincide, ¿no? Si lo hubiéramos hecho sin el ID, lo que hace es mete otro documento que le va a poner otro ID, uno aleatorio de los que pone él, y tendríamos dos documentos iguales, ¿no? El ID es la forma de identificar a los documentos unívocamente, ¿no? Es el valor. Después podríamos tener 2, 3, 10 documentos que son todos iguales y quizás corresponde que sean iguales, ¿no? O sea, pero el ID, por ejemplo, es el vínculo con, de repente, otra colección en otro lado para saber a qué están vinculados. Podemos insertar varios documentos también. Es todo muy parecido y los documentos en realidad es un array de documentos. O sea, abro paréntesis rectos y ahí entre esos dos paréntesis rectos meto los documentos, ¿no? Y vean que lo meto en este alias documentos y hago la consulta con insert many, ¿no? Uso el insert many y le pongo los documentos con todos los elementos. El otro era insert one, ¿no? Acá esta opción ordered true lo que hace es que para si una de las inserciones falla porque tiene una excepción, ¿no? Y deja de insertar, ¿no? Pero eso no quita que haya insertado los anteriores, ¿no? Pero en sí para si uno de ellos falla.
Y después nos indica la cantidad de documentos insertados y al final cierra la conexión. ¿Sí? Entonces, si lo ejecutamos, vemos se insertaron 5 documentos, ¿sí? Que son los que teníamos definidos por ahí arriba. Podemos modificar un documento, ¿no? En este caso, estamos buscando un documento que es de Enrique y vamos a hacer update one, o sea, el primero que encuentre que cumpla esta condición, lo que va a hacer es le va a cambiar el Enrique por Enrique Latorres. Hay uno solo, porque es uno que ingresamos arriba, una prueba que ingresamos. Hay un documento que dice Enrique en vez de Enrique Latorre, porque todos los demás ya los habíamos modificado. Entonces va a encontrar uno solo, ¿no? Y ese lo va a modificar. Entonces le damos modificar y dice, hay un documento que cumple la condición, solo uno, ¿no? Que es este result matched count, ¿no? Hay un documento que cumple la condición, pero se modificaron tantos documentos. Y en realidad se modificó uno porque es el único que hay, ¿sí? Y además estábamos haciendo un update one. Si hubiera encontrado más, igual solo hubiera modificado uno. Bueno, modificar varios documentos. En este caso vamos a agarrar un conjunto de documentos, varios, y los vamos a agregar. Estos documentos que habíamos hecho, el profesor es Pepito. Pero en realidad resulta que no es el nombre verdadero del profesor. En realidad es Pedro Salveto. No sé si lo conocen a Pedro, ¿lo han tenido en algoritmos? ¿Se fueron todos y me dejaron Sí, solo? sí, sí. Sí, Yo lo sí, a conozco. Pedro Salveto o están acá. No, pero conocemos. Yo lo conozco por uno. Yo tuve a Jorge Pais en algoritmo. Jorge Páez. Sí, no lo conozco, Jorge. Bueno. Porque como no les veo la cara, no sé si... Yo siempre me los imagino que están todos, viste, con un disfraz de Pikachu, un pijama de Pikachu o de eso del monstruo de ¿cómo es? Ay, no me sale. Yo no pongo la cámara porque si no se vería mi disfraz de unicornio. Ah, está, Mi sí. pijama, Ah, perdón. el pijama de unicornio. Sí, eso es de peluche. Sí. Algo así. A ver, yo no los uso, ¿no? Porque a mí me dan calor. Pero mi hijo mayor, eh, psicólogo, líder de proyectos en Plan Ceibal y no sé cuánta cosa, usa uno de esos. Lo de Chávez. Pero bueno. En invierno se Claro, usa los dólares, ahora ya no tanto. ahora ya no tanto. No, lo que pasa es que está mi nieto y está mi nieto también. Entonces el grupo familiar se compró todos pijamas de esos. Entonces se van a dormir mi nietito que tiene 5 y, y los papás todos con pijamas de esos de fantasía. Bueno, pero igual mandame una foto del pijama de unicornio. Bueno, entonces tenemos que cambiar eso. Queremos cambiar el atributo este y poner Pedro Salveto. Y modificar varios documentos. ¿Tá? Vean que es todo lo mismo, lo único que está haciendo update many, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es, todos los que encuentre con esta condición, les va a cambiar el atributo. Y ahí dice, 5 documentos que cumplen la condición, pero se modificaron 5 documentos.
podemos reemplazar un documento totalmente, ¿no? O sea, buscar un documento que tenga alguna condición y reemplazar todo su contenido, por lo menos todos los atributos que hagamos referencia acá en la operación, ¿no? Y entonces, en este caso, busca uno que diga aplicaciones con MongoDB, ¿no? Y le ponemos un replace one, cosa que va a reemplazarlo solo en el primer documento que encuentre. Y va a reemplazar todo esto, ¿no? El título, aplicaciones con Mongo y JavaScript, uso de MongoDB en aplicaciones JavaScript, profesor Enrique, cosas y tags y eso, ¿tá? Le va a poner todo eso, ¿no? O sea, este documento que está acá, que empieza acá y termina acá, va a reemplazar uno solo, ¿no? La condición es esta. Y este el observe true lo que dice es que si no existe lo va a crear, nada más, es eso, pero se podría quitar. Y entonces acá ejecuta para la colección el replace one con esa query y con el reemplazo, el documento reemplazo y las opciones esas que nosotros dijimos, ¿tá? Y se fija a ver cuál es el resultado. Si fueron ceros, entonces dice no se hicieron cambios a la colección, y si no, va a indicar que cuántos coinciden con la condición y cuántos documentos se modificaron, ¿no? ¿Tá? Como en realidad es un replace one, solo van a reemplazar uno. Entonces este código que está acá, que dice se insertó un nuevo documento, no, está porque es inserted, este va a agregar el ID del documento y no, console, match document, no hice nada de verificar cuántos documentos se modificaron, solamente va a ser uno, ¿no? Y nos va a mostrar el ID de ese documento, ¿tá? Y finalmente cierra la conexión y termina. Entonces, puesto por acá, coincide un documento y se modificó un solo documento, ¿tá? Si fuéramos a la base y buscamos por alguna condición de este documento, lo podríamos encontrar por ahí. Bueno, podemos borrar un documento. Y entonces el título es clase 03, que es uno de los documentos que nosotros insertamos, ¿no? Y va a borrar solo ese documento. Borra un único documento que cumpla con eso, si hay más de uno, ¿no? Y entonces vamos a borrar ese documento. Entonces se borra efectivamente el documento. Y si queremos borrar varios es delete many, ¿no? Con la consulta. ¿Ah? En este caso va a borrar todos los documentos del profesor Pedro Salveto. ¿Ah? Entonces insertamos 5 documentos. Uno era el clase 3 este que borramos acá, así que nos quedan 4 documentos de esos. ¿Ah? Porque estamos borrando los mismos documentos que insertamos. Entonces se borran los 4 documentos restantes. Con esto borramos los 5 documentos que habíamos insertado antes. Y bueno, con esto trataba de hacer un muestrario de las cosas, algunas de las cosas que se pueden hacer. Los códigos, por supuesto, no los inventé yo, en realidad los adapté de este link, que tiene un montón de ejemplos. En este caso son con Node.js, ¿no? Pero si buscan por ahí hay otros para Python, para otros lenguajes. Están las bibliotecas y cómo resolver, por ejemplo, la cuenta de documentos con los códigos.
ya hechos, ¿no? O sea, yo los adapté simplemente para nuestra base de datos, pero la idea y la estructura es sacado de acá, ¿tá? Y corregir la, la dirección de conexión. No hubo demasiada creatividad, ¿no? Simplemente lo adapté para el juego de datos que nosotros hicimos en el ejemplo, ¿no? Pero acá tienen un montón de ejemplos y son fáciles de hacer funcionar. Eh, Están bastante explicados y son bastante directos. Generalmente hacen eso, se conectan, tienen un try finally donde se hacen las operaciones y después se termina cerrando la conexión. Están todos muy sencillitos. ¿Tá? Y bueno, y con esto hay un bizcocho. Terminamos con lo que yo iba a dar de MongoDB. ¿Tá? Ahora se lo dejo a ustedes para que experimenten y eso. ¿Cómo van con el proyecto? Bien, bien. Sí, van bien, Supongo que ya bien. están. Las restricciones las están resolviendo bien, ya tienen todos los juegos de. Por lo menos las estructuras, los esquemas de la base de datos, sí, ya tienen. Y esquemas, varios triggers, procedures tenemos, pero nos falta probar, Entonces integrar. están revolando. Y ya están ahí. Pero tenemos que revisar, que funcionen bien, testearlos, agregar los datos de prueba. Sí, por supuesto. Sí, eso toma un rato, pero a ver, ¿usted qué tiene? ¿Entrega fin de mes? El 30. 30. Sí, no, están muy bien. Están bárbaros. Si están así, un lujo. Exoneran todos. Además. Y Bueno, sí. justo ya que estamos hablando de eso, me surgió una duda haciendo ver. el tema de las restricciones. Nosotros tenemos ya todas hechas, todas no, pero tenemos bastantes hechas en lo que sería la parte de la base de datos relacional. Sí. Pero si tenemos restricciones para la parte no relacional, ¿cómo implementaríamos eso? Porque Mongo, Bueno, por la ejemplo, no verdad, soporta triggers. yo no lo estudié. No, las restricciones no tiene cosas como trigger. ¿Vieron cuando yo les mostré la parte de Compass, que tiene una parte de restricciones? Bueno, esas restricciones se pueden poner por línea de comando, se pueden poner por Compass. La verdad que no lo estudié y por eso ni lo vi, pero hay un tema de restricciones. Igual, si para esto, con que nos hagan un lindo esquema de esa parte, el formato de los documentos y qué es lo que van a hacer y las operaciones de inserción y de búsqueda y las que Okay. precisen. Piensen que lo que estamos haciendo es una introducción muy light de Mongo, ¿no? Y nada más. O sea, no se pide nada fantástico con Mongo, ¿no? Yo les diría que alguna cosa sencilla, digan, bueno, esto voy y lo implemento en Mongo para cumplir con los requisitos y está bien. Si quieren hacer algo más, fantástico. Nosotros no nos dio para preparar más, ¿sí? O sea, una de mis debe próximas que voy a ver es toda la parte de restricciones. Tengo que ver la parte transaccional. La parte transaccional la pueden estudiar un poco acá en este documento. A ver. ¿Dónde está? Hay un link a la parte transaccional, manejo transaccional de este link va a toda una explicación del modelo transaccional de Mongo y algunos de los comandos, ¿no? De cómo comenzar y terminar una transacción. ¿Qué pasa? Recién en las últimas versiones se ingresó el tema de manejo transaccional cuando uno está modificando múltiples colecciones, ¿no? Donde están vinculados.
Entonces, el tema es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo otra aplicación también haciendo las mismas modificaciones sobre los mismos datos y si me puede quedar inconsistente? Entonces ellos, al principio, la transacción solamente te garantizaba adentro de un documento. Un documento iba a quedar consistente con la aplicación que lo tocara, lo modificara, lo leyera, lo escribiera. Pero en las últimas versiones agregaron un manejo transaccional bastante completo, ¿no? Que permite manejar la consistencia a nivel de múltiples colecciones que tengan documentos que hagan referencia unos a los otros. Recuerdan que viéramos el lookup para hacer tipo joins, bueno, tal, cosas de esas, ¿no? Y manejar de que eso sea más o menos consistente. Además. ¿No? Entonces yo les recomiendo que lo miren y eso, lo lean un poco para ver el tema. Y no sé, no, están muy complicados, ¿no? Y no lo pedimos, pero en algún momento yo lo voy a tener que hacer. Leer todo el tema de restricciones en Mongo, que son principalmente, de lo que yo vi, son restricciones para documentos, más bien del tipo check, y verificar, ¿no?, que se cumplan ciertas cosas en los documentos que se ingresan para las colecciones, ¿no? Pero ya te digo, lo tengo que estudiar. Además. ¿Sí? Más, gracias. Bueno, vamos a hacer un corte de 5 minutos y vamos a empezar con el tema de recuperación, ¿no? En el cual voy a hacer una introducción de algunas cosas que ya vimos. O sea, la primera parte son temas, cosas que ya vimos. Incluso repasar un poco el concepto de caché, porque el buffer de disco en realidad es un caché para disco, ¿no? Y hacemos un corte de unos 5 minutos y volvemos y empezamos con ese tema.
Bueno, nos quedamos poquitos. ¿Andan por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver el tema este. Este tema lo renové, lo puse con respecto a la última versión del Masri, ¿no? Que algunas de las versiones viejas, por ejemplo, estaban muy viejas y además tenían algunos errores conceptuales. Y además le agregué cosas que quiero remarcar del el concepto de, de buffer y de log, ¿no? O bitácora, para que se comprenda mejor un poco el funcionamiento, porque a veces no queda claro y les toma tiempo darse cuenta cómo es todo esto. Bueno, entonces a lo que apuntamos es a los temas de recuperación. Este tema de recuperación abarca un conjunto de mecanismos que sirven tanto para recuperarnos de una falla que puede haber sido una división por cero en un procedimiento, o puede haber sido un trigger que generó una excepción y que dice, no, estos datos que tratas de insertar en tal tabla no corresponden, entonces los abortamos. O que alguien se tropezó con el cable de la electricidad del servidor y lo desconectó. O alguna falla más horrible, catastrófica, vinculada con la necesidad de respaldar también y prevenir este tipo de fallas, ¿no? O sea, este conjunto de mecanismos vamos a ver que se aplica en distintas formas, pero para todo, ¿no? O sea, la solución de una bitácora con un buffer y con todos esos mecanismos, toda esa parafernalia, ¿no? Y la capacidad de deshacer las operaciones de las transacciones, nos puede servir, nos va a ayudar para resolver o garantizar la consistencia de los datos aún en condiciones extremas, ¿no? Entonces, tenemos más o menos dos casos, ¿no? Si hay un daño importante en la estructura de la base de datos debido a un fallo catastrófico, ¿no? Eh, Ahí lo que nos va a salvar es una copia de seguridad. Y uno dice, bueno, está, pero ¿y la copia de seguridad qué tiene que ver con los temas de recuperación? Ya vamos a ver. Y es que para, por ejemplo, hacer respaldos mientras estoy operando la base de datos, poder hacer respaldos más seguidos, eh, incluso mientras la base de datos está online, yo puedo usar algunos trucos basados en los mecanismos de recuperación, ¿no? Y bueno, por supuesto, si yo tengo un problema de inconsistencia debido a alguna causa de los datos, ¿no? Y entonces mi trigger identifica una violación de una restricción, entonces va a generar una excepción y vamos a deshacer las operaciones que me causan la inconsistencia. En algunos casos, quizás sea necesario rehacer algunos datos porque la falla
hizo que no se terminaran de escribir a disco todos los datos que se tenían que escribir. Por ejemplo, en el caso ese de nuestro compañero que se tropieza con el cable, justo en el momento en que se acaba de hacer el commit de una transacción, él se tropieza con el cable y desenchufa la computadora. Y se llegó a escribir, o sea, solo el commit se hace si se llegó a escribir en el log, en la bitácora, pero no se llegó a escribir nunca en el disco. Entonces, cuando yo enciendo de nuevo el sistema de base de datos, él es capaz de ver el log e identificar que se hizo un commit que no llegó a ser escrito al disco, y entonces se asegura de que eso se escriba, ¿no? En el proceso de chequeo, por ejemplo, o uno explícito o en el proceso de levantado de la base de datos, ¿no? Bueno, entonces uno de los temas importantes es el buffer de disco, ¿no? La idea de buffer es que nosotros... Hay dos conceptos de buffer. Uno es simplemente que es un lugar para guardar datos mientras lo pasamos de un sistema a otro. Pero en muchos casos el buffer está vinculado con un caché, ¿no? Donde la idea es que yo tengo un dispositivo muy rápido que solicita recursos de un dispositivo lento, ¿no? En este caso, el dispositivo rápido es la computadora, el dispositivo lento sería el disco, y lo que se le solicita son bloques de disco, ¿no? Pero al mismo nivel, este caché, yo lo que voy a tener es que el caché va a estar entre medio de un montón de niveles en una jerarquía de memoria, ¿no? ¿Por qué usamos un caché? Un caché lo usamos porque la idea es que guarda los datos que el dispositivo rápido solicita y si lo vuelve a solicitar, los puede responder el caché mucho más rápido que este dispositivo. O sea, suponemos que este es un dispositivo muy rápido, este es un medio de datos lentos o un dispositivo lento, ¿no? Y los resultados son relativamente estáticos, ¿no? Y entonces el caché es rápido en responder, ¿no? Esto es un tema de costos. Generalmente hacer que el dispositivo lento sea tan rápido como el dispositivo rápido, lo más probable que implique costos muy grandes, que yo tengo que invertir mucha plata. En cambio, sí, aprovechando las propiedades o principios de localidad temporal, espacial, secuencialidad, localidad de salto, localidad equidistante, son un conjunto de propiedades que dicen que cuando yo accedo a una posición de memoria, es muy probable que yo acceda a otras posiciones de memoria que están cerca. Y además, cuando accedo a una posición de memoria, es muy probable que yo acceda a esa posición o posiciones cercanas muchas veces, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, si yo estoy trabajando en un momento en ese conjunto de datos, que todo ese conjunto de datos se pase a la calle, ¿no? De forma que el dispositivo rápido, cuando la solicite rápido, los devuelva, los obtenga rápido, ¿no? Sin tener que ir hasta el dispositivo lento, sin tener que ir hasta el disco, ¿no? O sea, el caché es una pequeña, comparativamente pequeña memoria rápida, ¿no? De una velocidad de lectura muy rápida, y no preciso hacer que todo el dispositivo lento sea de ese tipo de memoria, ¿no? Y eso me lo hace muchísimo más barato. Con que el 90 de las veces esto se cumpla, que la localidad se aproveche y entonces el dispositivo rápido solicitante obtenga los datos de la caché y no tenga que ir al dispositivo lento, es como si yo tuviera el 90% de este dispositivo lento con una memoria de alta velocidad, ¿no? Entonces, y lo hago a una fracción del precio, ¿no? Y el caché es relativamente transparente, o sea, el dispositivo rápido en general en muchos modelos casi ni cuenta se da si se está comunicando al dispositivo lento o no. O sea, este canal de comunicación, por ejemplo, puede ser muy parecido a este, de forma que el dispositivo rápido simplemente solicita y si le responde rápido, bien, y si le responde lento, también, ¿no? Pero en general el caché es relativamente transparente entre estos dos dispositivos, ¿no?
Bueno, habíamos dicho que tenemos una jerarquía de memorias, ¿no? Que vamos desde la copia de seguridad, el disco duro. Acá podríamos poner también Internet, ¿no? El acceso de Internet, y que las páginas de Internet están cacheadas en el disco duro, y el disco duro está en memoria RAM, y la memoria RAM se cachea después en los caches internos del procesador, y después tenemos los registros del procesador. Y tenemos caches a nivel de todos, entre medio de todos estos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una jerarquía de dispositivos donde los más rápidos interactúan con los más lentos a través de algún mecanismo de caché, ¿no? Por supuesto, este tipo de cosas de localidad solo funciona para los datos que tienen localidad temporal, espacial y secuencialidad. Si vamos a ver un video, ¿no? Que es un archivo secuencial que se tiene que leer y que no tiene nada que se repita, ¿no? En ese caso, por ejemplo, los caches sirven para poco, ¿no? Para leer y generar archivos multimedia, los caches sirven poco, y en esos casos no tenemos más remedio que el que se vea bien precisa capacidad de procesamiento y ancho de banda en los canales de comunicación de los dispositivos, ¿no? Pero para la gran mayor parte de las aplicaciones, las propiedades de localidad espacial, temporal y secuencial, ¿no? Todas estas cosas se cumplen, ¿no? Y podemos aprovechar en las estrategias de caché, ¿no? Entonces, el caché que tiene una función de correspondencia entre lo que se solicita al dispositivo lento y lo que tiene adentro. Tiene además un algoritmo de sustitución, ¿no? De decir, bueno, ok, si el caché ya está lleno, ¿no? No tiene ningún lugar libre. Si el dispositivo rápido solicita algo del dispositivo lento, ¿dónde lo voy a poner en la caché? O sea, tengo que elegir alguno de los bloques que yo tengo en la caché, en el buffer, y mandarlo a disco, tal vez, para hacer lugar para el nuevo bloque, ¿no? Ese es uno de los temas que nosotros nos preocupa, el algoritmo de sustitución. Después, ¿cómo es la política de escritura, ¿no? O sea, si cada vez que el dispositivo rápido solicita escribir, se escribe en el dispositivo lento, o quizá yo acumule las escrituras para esperar un mejor momento para poder escribir, donde pueda aprovechar mejor el canal de comunicación si mando muchos paquetes, ¿no? Como si fuera un paquete grande, a que si mando paquetes pequeños, ¿no? En general, en la mayor parte de los casos conviene más enviar grandes paquetes de... Pero vamos a ver que para los discos puede haber distintas estrategias de cómo tengo que organizar las cosas que, por ejemplo, el sistema de base de datos manda a escribir a disco, ¿no? La política de búsqueda de bloques, ¿no? Cómo se decide, cómo se buscan y se llenan los bloques en la caché. Y a veces caché independientes para diferentes datos. Por ejemplo, algunas arquitecturas de procesadores. ¿Cómo que se llama la arquitectura esta? La arquitectura... no me sale... Harvard, creo que es la arquitectura, se llama arquitectura Harvard, que por ejemplo tiene memorias diferentes para la parte de disco, para la parte de programas y para la parte de memoria. O sea, tiene dos memorias diferentes, ¿no? Para separar y eso minimizar el riesgo de inyección de código y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces podemos tener caches diferentes. Los procesadores modernos, todos tienen caches diferentes para las instrucciones, por un lado, para los datos numéricos y para otros tipos de datos, que además están sincronizados con los pipelines para ejecución de operaciones. Por ejemplo, un pipeline para ejecución de operaciones en punto fijo, otro de operaciones en punto flotante, y tienen pipelines diferentes y además buffers diferentes, caches diferentes para las operaciones. Después hay todo un artilugio para sincronizar esas operaciones y darnos la ilusión de que se ejecutan en forma secuencial. Oh, caramba, qué parecido a las bases de datos, ¿no?
Y eso lo hacen adentro de los sistemas de procesadores. En realidad usan técnicas algo parecidas a lo que usamos nosotros en base de datos, ¿no? Un ejemplo de caché es, por ejemplo, tengo estos datos que están en estas direcciones y yo tengo 4 bloques que puedo guardar, el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2. Y entonces, si el dispositivo que estaría acá nos pide buscar una dirección 9, viene aquí y ve que la dirección 9 está disponible, ¿no? Entonces, como está disponible, devuelve al causil al sistema y recibió el causil, ¿no? Ahora, si por ejemplo el sistema rápido pide la dirección 7, viene acá, 4, 9, no está el 7. Entonces tiene que ir a buscar al disco. Encuentra el 7 con el puerro y se lo devuelve. Pero al mismo tiempo, este 7, como es muy probable que lo vuelva a precisar, lo que va a hacer es vamos a tener que elegir alguna de estos bloques y lo vamos a borrar para hacer lugar para nuestro 7 puerro, ¿no? En este lugar, ¿no? Ese es un poco los mecanismos que tenemos. Para más detalles, por ejemplo, la lectura, si el dato está en la caché, tengo un hit, entonces leemos allí la dirección, por ejemplo, la dirección 4, ¿no? Si el dato no está en el caché, un miss, debemos ir a buscarlo al medio y se guarda en la caché. Es muy probable que volvamos a solicitarlos. Y se devuelve el dato al solicitante, dirección 5, por ejemplo, manzana, ¿no? En ese caso tenemos que guardarlo acá y tenemos que buscar una política de reemplazo. O sea, cómo elegimos el bloque que lo tenemos que quizá escribir a disco, por si este caso todavía no fue escrito y fue modificado, ¿no? O qué hacemos con ese dato, ¿no? El preallocation es que si alguien me pide una cierta dirección, en general es muy probable que también me pida los bloques siguientes, porque generalmente la mayor parte de los programas siguen en forma secuencial y en general en dirección ascendente, tanto el recorrido de arrays como la lectura de instrucciones en los programas, ¿no? Al menos mientras no tenga un salto. Entonces, en general, lo que dicen es, bueno, si vos me pedís cierto dato, yo pido el bloque que está en ese dato y algunos bloques que están más adelante, ¿no? Porque es muy probable que esos bloques los utilice el programa. Para la escritura tenemos la estrategia write-through, que dice, bueno, si el dispositivo rápido escribe, va a escribir directamente al dispositivo lento, ¿no? Y después hay diferentes estrategias write-back, ¿no? O write-behind. La idea es que yo escribo en la caché y la caché se le marca con un dirty bit. El dirty bit lo que quiere decir es que la caché tiene un dato que todavía no está ajustado al disco, ¿no? Y entonces, con alguna estrategia, ¿no? Eventualmente ese caché va a ser limpiado, lo que es, se va a tomar el contenido y se va a escribir a disco, ¿no? Con alguna estrategia que veremos más adelante. Pero recuerdan el scan-C y esas cosas, ¿no? En sistemas operativos. Más o menos, sí. Sí, ahora yo hago una demostración más o menos para que se acuerden. El write allocate, ¿no? Si el dato de la escritura no está en la caché, lo ponemos. O sea, cuando yo escribo, si escribo algo y no está en la caché, lo dejo en la caché. Porque si lo escribo, probablemente lo vaya a leer, ¿no? Generalmente hay muchas más lecturas que escrituras, ¿no? También eso. Y el no write allocate es, bueno, si escribo, si voy a escribir, escribo directo, ¿no? Y no guardamos a través de la caché, ¿no? Vean que esto yo lo puedo combinar de algunas formas, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, las políticas de reemplazo, acá tienen algunas pocas que están listadas, pueden buscar, ¿no? Pero muchas de estas políticas dependen de qué capacidad de procesamiento yo tengo para analizar qué es lo que voy a hacer, ¿no? En el caso de registros de procesador, yo no tengo mucha capacidad para hacer un programa y correr un programa que decida qué hacer con la próxima instrucción.
no tiene sentido, porque una instrucción es una instrucción. Correr todo un programa para ver si ejecuto o no cierta instrucción no tiene sentido, ¿no? Entonces, en general, son estrategias muy sencillitas, de tipo FIFO, ¿no? O sea, tengo un cursor y voy reemplazando en el lugar y es circular. Cuando termino en la última, vuelvo por la primera y ya está. Pero cuando nosotros estamos escribiendo a disco, la escritura a disco es bastante lenta y es lo suficiente como para que valga la pena correr un pequeño programa que tome las decisiones sobre cuándo conviene escribir y cuándo no, o cómo manejarse con las escrituras a disco, ¿no? Entonces podemos poner ciertas estrategias, como decidir, bueno, vamos a mandar a disco las cosas que hace más tiempo que nadie lee, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Tener algunas estrategias más sofisticadas. Por supuesto, es un tema de costos, ¿no? Acá digo, una memoria Kingston, 8 GB, DDR4, HyperX 2400, cuesta unos $70, ¿no? Tener 1 terabyte con esa memoria, esto en plaza acá con Mercado Libre, ¿no? No me pagan por el reclamo, nada más, es simplemente para buscar los precios. Entonces, $70 más o menos. Poco menos pueden encontrarlo, pero suponiendo $70 para redondear. Si yo quiero hacer 1 terabyte, lo que preciso es 1024 dividido 8 por 70, ¿no? Por 70 el precio. Eso me da casi $9.000, ¿no? O sea, yo podría tener un disco Kingston de 1 terabyte comprando $9.000. Además tengo que comprar, digamos, toda la electrónica para hacer que todo eso funcione, ¿no? Pero de base, solo comprando los chips, son $9.000, ¿tá? Entonces, si se logra que el 90% de las veces el sistema rápido, cuando solicita un dato, se encuentre en la calle, entonces tenemos un sistema que responde como si el 90% de su memoria fuera igual a la memoria rápida. O sea, como si hubiéramos gastado $8.000, ¿no? Pero un costo mucho menor, ¿no? Quizás $70 de memoria más un disco de un tera a $70 también, 140, ¿no? La relación costo-beneficio es 57:1. O sea, es un tema de costos. Si para la mayor parte de los casos la calle funciona, bueno, yo invierto en calle y es como si hubiera tenido un disco que es 10% lento y el 90% hecho con memorias DDR4 HyperX 2400. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Por supuesto, no funciona en todos los casos. O sea, si es video o cosas que son secuenciales, esto no sirve. Pero para la gran mayor parte de los casos, el caché funciona bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las aplicaciones mandan a escribir, pero no es cierto que ahí el buffer ya pueda escribir directamente a disco, ¿no? Generalmente, para aprovechar al máximo el canal de disco, tengo que aprovechar cosas de su estructura, de su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en los discos magnetomecánicos se usa en las estrategias tipo scan-look, ¿no? El scan-look lo que hace es, la máquina se pone a recorrer las pistas, ¿no? Y entonces ve la solicitud. Cada solicitud de lectura o de escritura tiene como dirección un cilindro, ¿no? O sea, una posición del cabezal, más un cabeza y sector, ¿no? Supongamos que tiene solo una cabeza, por lo menos es el sector, ¿tá? Entonces yo tengo que organizar casi que una cola por cada una de las pistas, por cada uno de los cilindros que tiene mi disco, ¿no? Y encolar en esas las solicitudes, tanto de lectura como escritura, ¿no? De cada uno de los sectores. E incluso ponerlos en orden para que se ejecuten en el orden en que va girando el disco, ¿tá? ¿Sí se acuerdan de eso más o menos? ¿De igual? De esa estrategia, ¿no? De la explicación. Ahora lo vemos, ¿no? O sea, yo como tengo el cabezal se va moviendo
y va leyendo y escribiendo, porque a medida que lee puede leer algunos sectores y después escribir otros, ¿no? Eso lo puede hacer. ¿Como lo de ventanas deslizantes eso? ¿Cómo? ¿Como lo de ventanas deslizantes? Y sí, es algo parecido, pero es esta la estrategia Syscan, ¿tá? Syscan Look, ¿tá? En particular, la Syscan Look lo que hace es sube hasta donde está la última solicitud. Si no hay solicitudes más allá, no va, y después vuelve al principio y vuelve, o por lo menos donde está la primera, y ahí va recorriendo y leyendo todas siempre en un sentido, ¿no? Cuando vuelve no lee. Esa es la estrategia. Entonces, bueno, los discos magnetomecánicos se heredan de las cintas que usan un medio no magnético y tienen una superficie magnética, y arriba de eso se graban con campo magnético norte y sur, y con eso se guardan los bits. Y en la estructura uno tiene un conjunto de... Esta es una estructura vieja, de discos viejos, ¿no? Pero ciertos gaps y ciertos conjuntos de cero para sincronización, algunos atributos para identificar el sector, algunos espacios de ceros o unos para sincronizar, un código para indicar el comienzo de los datos y los datos, y después algún código de corrección de errores o alguna cosa así al final, y después otros gaps para sincronización de la lectura de los... Sincronizar la velocidad a la que vienen los unos y ceros para poder detectarlos, ¿no? Estructuras parecidas a estas son las que tienen hoy los discos. Esta es una estructura de un disco viejas, cuando yo era chico. Y los discos los tenemos organizados en discos que tienen sus pistas concéntricas, que son los cilindros, ¿no? Y un conjunto de sectores que están enumerados en forma ascendente, partiendo del cilindro 0 y hacia adentro, ¿no? Entonces todos los sectores están todos numerados, ¿no? Y los cilindros y las pistas y las cabezas. Entonces mi disco, ¿qué es lo que hace? Tengo la aplicación que manda a escribir, por ejemplo, en este caso sería en el cilindro 6 y el sector 3, ¿no? Está cerca del eje, este es el eje del disco, ¿tá? Entonces, ahí está la solicitud es 12, que quizás o es lectura o escritura, pero es en el cilindro 1 la solicitud de 12, por ejemplo, leer o escribir el sector 12, ¿no? Después, como no había nada acá, pasa al primer sector donde hay algo, que es el 4, ¿no? Y entonces agarra todos estos y los escribe en orden, 7, 13, 14, a medida que va recorriendo los sectores arriba del cilindro, ¿no? Vean que, por ejemplo, acá hay solicitudes que van al 5, que va a ir al 5 acá, el 5.8 va a ir acá, el 2.5 va a ir acá, y el 2.4 también va a ir acá, y el 1.8 va a ir acá, y el 13 va a quedar sin nada, ¿no? Entonces, una vez que escribió todos los del 4, pasa al 5, y acá tiene el 1 y 8, lo va a escribir. Este 7 va a ir para acá, el 3 va a ir para acá, y el 2 va a ir para acá, ¿no? Y así, de esa forma, va satisfaciendo todas las necesidades que se van encolando en la aplicación, y las vamos encolando en, diríamos, colas individuales para cada una de las pistas, ¿no? Y el disco, cuando llega al final de las pistas, vuelve al principio y vuelve a ir satisfaciendo las lecturas y escrituras del disco. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que mi aplicación que manda a escribir a disco no quiere decir que se vaya a escribir en el orden en que se mandaron a escribir, sino que se van a escribir luego en el orden que más convenga para aprovechar el canal de comunicaciones del disco y la arquitectura interna del disco, ¿sí? Del disco magnético. Bueno, resulta que eso también sucede con los discos de estado sólido, ¿no? Los discos de estado sólido tienen un conjunto de particularidades adentro, y si no tenemos un administrador de escrituras de discos de estado sólido, también puede ocurrir que nos baje el desempeño al elegir mal la forma de escribir los sectores o las páginas, ¿no? Aparte de eso, en un canal de comunicación, en general conviene escribir mucho
al mismo tiempo a escribir paquetes muy pequeños. Si escribimos paquetes muy pequeños, el ancho de banda efectivo puede ser una fracción del ancho de banda total, ¿no? Debido a que por los paquetes pequeños se consume mucho en el handshaking, ¿no? En el envío, mirá que preciso tanta cosa, y si lo tengo, no lo tengo, espérame un poquito, ¿no? Un montón de mensajes que hay entre los dispositivos inteligentes. En la medida que uno establece un canal y puede transferir un volumen grande de datos, cuanto más grande sea ese volumen, el ancho de banda aparente del canal tiende a aproximarse al ancho de banda máximo teórico de ese canal de transmisión, ¿sí? ¿Ah? Esto lo pueden calcular, pueden verlo en el Genesis Patterson en este capítulo, ¿no? Pero lo pueden calcular con, pensando en distintos paquetes de largo y pensando que yo tengo un costo fijo entre un mensaje de solicitud, ¿no? Y un mensaje de respuesta y algunos tiempos de overhead entre esos dos, ¿no? Y que esa cantidad de tiempo es una cantidad fija, ¿no? Mientras que la de transmisión de los datos es variable en función del largo de esos datos, ¿no? Porque yo tengo una velocidad de transmisión de los bits en el canal, ¿no? Entonces prueben para varios tamaños y van a ver que les va a dar una curva de este estilo, ¿sí? Bueno, algunas de estas cosas ya las vimos, ¿no? Hay un montón de particularidades en los discos SD. El tema de que primero tienen que simular que en general los discos SD que se instalan por SATA, ¿no? Tienen que simular que son un disco mecánico cuando en realidad son un disco SSD, ¿no? Al mismo tiempo, lo que tienen todas las memorias flash tiene un controlador interno que se encarga de hacer el garbage collection, ¿no? Y tiene que hacer todas las maniobras para poder borrar los bloques que están utilizados. También estos discos pueden tener distintas arquitecturas de redundancia de canales, ¿no? Pueden tener más o menos canales que van a hacer que sean más rápidos o eficientes en la transferencia de datos. El tema del garbage collection, además del word leveling, ¿no? El garbage collection puede hacer que para niveles de escrituras muy altos el desempeño de los discos SD baje muchísimo, incluso sea peor que los discos de mecánicos. O sea, si no cuidamos la forma en que estamos escribiendo. Hay también algún artículo por ahí que cuenta, por ejemplo, que en los discos SD uno tiene peor desempeño si manda un montón de bloques que son contiguos, que se supone que tienen que estar en espacios contiguos o que tienen direcciones contiguas, que conviene más alternarlos, por ejemplo, ¿no? Que es lo opuesto a lo que precisan los discos mecánicos, ¿no? Digamos, hay algún paper por ahí, algunos estudios de distintos temas de desempeños de ¿Por qué, discos SSD. ¿Cómo? ¿por qué es malo? Si estamos continuos en el SSD. Y no me acuerdo cuál era la explicación. Era un tema del uso de los canales paralelos de la arquitectura. Pero es Pero algo no que me acuerdo. tipo, como, ¿tiene alguna ventaja? O sea, o simplemente la cagaron cuando lo crearon. No, hay un tema de arquitectura. Si buscas, por ejemplo, en papers por ahí sobre el tema de desempeño, hay un montón de particularidades en la estructura interna de los controladores y la cantidad de canales de comunicación que yo tengo para comunicarme con los flash, ¿no? La redundancia que yo tengo o canales paralelos que yo tengo para comunicarme. Entonces, lo que se ha desarrollado son algoritmos y técnicas para tratar de maximizar el uso de esos canales, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la arquitectura del banco en sí, de datos, ¿no? Y, por supuesto, las particularidades que tienen las memorias flash. Viste que, por ejemplo, si yo tengo datos que están muy estables, que se leen pero se escriben poco,
y están por ahí, están medio congelados, y yo empiezo a escribir bloques cerca, muchas veces los efectos cuánticos afectan a los bloques que están cercas y se empiezan a perder esa memoria. Entonces conviene que el disco haga áreas separadas de los datos que están medio congelados con los datos que se mueven mucho, ¿no? Al mismo tiempo, los datos que se mueven mucho los tienen que rotar para tratar de evitar el wear leveling. Y yo qué sé, y hay un montón de cosas más que ni te puedo decir que las haya leído todas, solo he leído unas cuantas. Entonces, hay bibliotecas sobre cómo manejar, estrategias para manejar. Hay un estándar de comunicación y de protocolos para, ¿cómo que se llama? ¿El estándar este? No me acuerdo. Y no lo puse en las transparencias estas. Bueno, lo tengo que agregar después. De protocolos de cómo manejar los drivers para escribir en forma eficiente a dispositivos SSD. En los hechos, lo que yo le quiero decir es que así, de la misma forma que en un disco mecánico no escribimos los sectores en el orden en que lo mandan las aplicaciones, en un disco SSD tampoco, ¿no? Hay un sistema que tiene que administrar y decidir cómo es la mejor forma de escribir los bloques, que quizás no es la que nos parece a nosotros que sería la más lógica, sino que es la más lógica para aprovechar la tecnología que tienen los dispositivos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tá? No nos vamos a meter en eso porque no estamos en ese tema, ¿no? Pero es simplemente tener claro que la estructura, el paralelismo de las estructuras a nivel de los SSD afecta la forma a Non-Volatile Memory Express. ¿Tá? Si quieres verlo, este es, ¿no? Los desarrollos de... No me acordaba que estaba acá, mira. El Non-Volatile Memory Express es un conjunto de bibliotecas y mecanismos, hardware y software, para escribir en forma eficiente sobre chips de memoria y discos SD. No discos SD, sino tipo memorias M2 y esas cosas. ¿Ah? Bueno, también tenemos unidades híbridas. Este notebook que está corriendo acá tiene una unidad híbrida. Es un híbrido disco mecánico con memoria flash, ¿no? En realidad usa la memoria flash como si fuera un caché, ¿no? Un caché grande. O sea, es un disco de 2 teras y tiene un caché como de 128 o algo así, 100 gigas, una cosa así. Bueno, y ahora vamos a nuestro tema, ¿no? O sea, teniendo claro eso, de que no podemos esperar de que si las transacciones se escriben a los bloques, eso sea automático, se escriba acá, ¿no? Sino que vamos a tener un retraso entre la escritura al buffer y que el buffer efectivamente vaya a disco, ¿tá? Y eso nos exige un conjunto de cuidados para poder asegurarnos de que cualquier operación que hagamos se pueda deshacer, ¿no? O rehacer en caso de que alguna escritura, una transacción confirmada, no haya llegado al disco bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de base de datos está compuesto por un conjunto de procesos que interactúan al estilo de lo que ustedes vieran en sistemas operativos, ¿no? Con algoritmos parecidos a esos, tipo el productor consumidor, ¿no? Y lectores y escritores, para distintas cosas, son algoritmos similares, ¿no? de protocolos. Y el buffer de disco también es uno más, ¿no? En los hechos es algo parecido a un lectores-escritores. Ambos emiten y reciben mensajes con datos que deben procesar. Y las transacciones escriben al buffer para enviar al disco y al log. El buffer escribe al disco, el checkpoint, y al log lo que se llama el write ahead logging, ¿no? O sea, en general, las escrituras al log tienen un tratamiento preferencial, ¿no? Entonces, las escrituras al log se escriben mucho más seguido, ¿no? Para asegurarse que
estas escrituras al log, por ejemplo, las confirmaciones, queden efectivamente escritas en el log, ¿no? Antes de continuar con el resto de las operaciones. Entonces, esto es lo que se llama la estrategia write ahead, ¿no? Escribimos en el login antes de continuar con cualquier cosa. En general, muchas veces se manda todo a escribir, o sea, yo escribo todo, y cuando digo que está todo bien, entonces ahí mando en el log, este es el commit. Pero también, antes de escribir efectivamente al buffer, mando a escribir, bueno, se escribe tal cosa, ¿no? Bueno, el log o bitácora, la idea es que yo registre todas las operaciones que hace la base de datos, ¿no? Y me sirva para la recuperación de los fallos, ¿no? Esto apunta, por supuesto, a fallos no catastróficos. Los fallos catastróficos lo vamos a usar, pero de otra forma, ¿no? Una cosa importante es la bitácora se mantiene generalmente fuera de la base de datos, en un ambiente profesional, en un disco, de modo que no le afecten los fallos, a no ser los de discos o catastróficos, ¿no? Generalmente es un disco aparte, es un disco especial, más rápido, ¿no? Nunca se debe perder a la vez la base de datos y el log, ¿no? Por eso deben estar en discos distintos y deben realizarse respaldos independientes de uno y otro, ¿no? Por eso se prefiere un disco separado, de alto desempeño y esas cosas. O sea, porque para muchas operaciones depende de esa escritura al log para que luego continúe con el resto de las operaciones. Entonces, cuando escribe el log, es, bueno, mira que voy a escribir tal cosa al disco, que en realidad lo escribo al buffer, ¿no? Y cuando termina de hacer todas las operaciones, ahí escribe, mira que hice commit, y entonces queda registrado que hizo commit, ¿no? Y esa escritura, incluso una vez que escribe, recién ahí, después que escribió, ahí es que hizo el commit, y ahí justo en la escritura manda los mensajes a los otros sistemas para decir, ya está, ya hice el commit, ¿no? Entonces esto está cumplido. Y ahí justo alguien atropella el cable de la electricidad y la máquina se queda sin energía. Pero en el log llegó a quedar el hecho que hizo el commit y probablemente quedaron también los datos que había dicho y que no se llegaron a escribir al disco en memoria permanente, pero quedaron por lo menos en el log. La próxima vez, cuando levantemos la máquina y levantemos la base de datos, se va a dar cuenta que tuvo algún fallo catastrófico y que tiene un log que es inconsistente con los datos y va a correr un proceso para actualizar los datos de las transacciones confirmadas a la base de datos. Vamos a ver las estrategias y eso, ¿tá? Por eso precisamos un tratamiento especial del log, ¿no? Tener un disco rápido, un disco separado del resto, todas esas cosas. La bitácora que va a escribir, bueno, va a escribir que tiene un inicio de transacción y el T va a ser el número de transacción, un número bastante grande, generalmente que se incrementa con cada transacción. Puede haber un escribir elemento, la transacción T, la variable X, cuál es el valor anterior y el valor nuevo. Esto del valor anterior y el valor nuevo, bueno, depende de qué estrategia usemos, de varias, cuál va a ser, pero pensemos que en principio son ambos valores, ¿no? Va a leer un elemento X de la transacción, podría llegar a tener cuál es el valor que leyó, ¿no? Pero en realidad es opcional y eso es solo necesario para el caso de sistemas donde yo permito, ¿cómo es? Abortos en cascada. La verdad solo lo precisa en esa situación. Y los sistemas modernos ninguno permite abortos en cascada, ¿no? Pero por eso en general no guardan el valor que se leyó. Solo guardan que se leyó algo, ¿no? Hacemos la confirmación, el commit, el aborto de la transacción, es decir, que abortamos, o terminar, el terminar que terminó efectivamente. ¿Por qué separamos el terminar del confirmar? Y pensemos en un procedure, por ejemplo, y en algunas cosas que ustedes quizás hagan en lo obligatorio, que es un procedure que, por ejemplo, ingresa algunos datos, ¿no? Y verifica algunas cosas, y entonces allí ya hace un commit para que todo lo que se escribió hasta ese punto se escriba a disco,
y luego en la próxima iteración lo hace nuevamente. Entonces, ese procedimiento podría llegar a tener varias ejecuciones de commit, ¿no? Va haciendo commit parciales, ¿no? Y cuando termina, hace el último commit y ahí termina la ejecución. Y ahí devuelve todos los recursos, ¿no? Entonces, conviene separar el commit del finish, del terminar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Entonces, una transacción T ha llegado a un punto de confirmación cuando todas las operaciones de esta transacción se han ejecutado con éxito, no hay aborto, incluidas las que tienen acceso a la base de datos. El efecto de las operaciones relevantes y sus valores se ha registrado en la bitácora y se graba en el log del registro commit T, indicando que la transacción ha invocado el commit. ¿Está? De perogrullo, ya está. Bueno, ahí tenemos el comportamiento del buffer, ¿no? El buffer, habíamos dicho que es un caché especializado, que muchas veces en realidad es parte de la memoria del propio sistema, del propio buffer de disco del sistema operativo, pero tiene alguna integración a bajo nivel, la base de datos se integra a bajo nivel con el buffer del sistema operativo para poder extenderlo con las funciones que el sistema de base de datos precisa, ¿no? Y bueno, el dirty bit sirve para indicar los bloques de buffer que se han escrito por la aplicación, pero que no fueron hechos persistentes en el disco, ¿no? O sea, yo escribo algo y lo escribo en el buffer, ¿no? Y ahí voy a tener varias estrategias, ¿no? Que vamos a ver. O sea, yo escribo en el buffer y de repente lo puedo poner lo que llaman pinned, ¿no? Que es pinchado o clavado, entachelado, ¿no? Tiene varios términos en castellano, ¿no? Pero pinned lo que dice es, bueno, este bloque, que yo ya lo tengo sucio, no se puede escribir a disco hasta que yo dé la orden. Y entonces queda ahí y se puede escribir datos ahí, pero no va a disco hasta que no se libere el pinned, ¿no? Mientras que en un bloque, un pinned, ¿no? En algún momento dice el administrador de disco, ahora tengo todas estas solicitudes y justo esta calza con las otras solicitudes que tengo. Venga, lo agarra, lo pone en la cola y lo manda a escribir a disco, ¿no? Con la estrategia CSCAN o la que sea, ¿no? En cambio, este queda bloqueado hasta que alguien permita, algún proceso permita que se pueda escribir, ¿no? Entonces, de esto tenemos dos estrategias, la de steal y la de no steal. Esto está relacionado también con las estrategias de, ¿cómo es que se llama? La estrategia de reemplazo. No me salía el nombre. Voy a ponerle un coso porque no. Así me queda marcado ahí, ¿no? Las estrategias de reemplazo. ¿Qué es lo que pasa? El pinned, cuando lo uso muchas veces, lo uso porque una transacción que escribió en el bloque es muy probable que todavía la siga usando un buen rato, ¿no? Lea y escriba otra vez los datos que están en ese bloque, o el mismo dato o los datos que están por ahí cerca, ¿no? Entonces digo, bueno, mientras la transacción está ejecutando, por ejemplo, una estrategia podría decir, vamos a dejar el bloque ahí quieto, ¿no? Y no lo mando a disco, porque si no estaría mandando a la disco a cada rato. Entonces lo dejo ahí y mientras la transacción lo escribe, lo tengo ahí, ¿no? Y después cuando la transacción, por ejemplo, haga commit y termine, bueno, ahí ya liberó, se libera el pinned y entonces lo vuelvo a escribir a disco, ¿no? Y de esa forma no uso demasiado el canal. ¿Cuál es el problema? Es que si yo tengo muchos bloques pinned en mi buffer y yo estoy leyendo muchas cosas de disco, esos bloques pinned no me permiten tener una estrategia de reemplazo eficiente, ¿no? Entonces esos no los puedo tocar para el reemplazo, tengo que elegir otros bloques.
Y entonces preciso mucha memoria, porque puedo llegar a precisar muchos bloques PINED más otro conjunto de bloques para las nuevas solicitudes que hacen otras transacciones, ¿no? Entonces, esa es la idea de no steal, ¿no? La idea es que yo mantengo más tiempo los datos en uso por algunas transacciones, debido a que es bastante probable que esa transacción los vuelva a utilizar. Esto es lo que llamamos no steal y que se marca con los buffer pinchados, ¿no? O clavados. Mientras que si yo tengo los bloques no clavados, ¿no? Si yo preciso espacio, puedo agarrar alguno de los bloques del buffer y lo mando a disco. Y entonces de ahí saco otro de disco y lo pongo en mi buffer, en mi caché, ¿no? Y bueno, puede ser que quizás lo haga mal y justo en el steal le mande un bloque a disco a una transacción que después al poco tiempo lo pide, ¿no? Pero muchas veces si hago una estrategia de que voy a reemplazar al bloque que hace más tiempo que nadie toca, que ni nadie modifica, entonces es muy probable que en la mayor parte de los casos, si lo mando a disco, nadie se va a dar cuenta. O por lo menos por un buen rato nadie trate de leer ese mismo bloque, ¿no? Y además, esta estrategia lo que hace es, no preciso demasiada cantidad de memoria, ¿no? O sea, si voy a precisar mucho, lo que voy a hacer es tener más swapping, más intercambio con el disco. Pero no preciso grandes volúmenes para mi buffer, ¿no? Entonces puedo tener buffers más chicos o un uso más eficiente de la memoria buffer, mientras que si yo tengo muchos PINED, el buffer efectivo que me queda es muy chico, ¿no? Porque tengo muchos bloques PINED que no los puedo mover. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Ese silencio, ¿se durmieron? No, yo no entendí mucho. ¿No entendiste? Yo tengo el buffer acá. ¿Ah? Una transacción escribe a este buffer. ¿Ah? Y esta otra transacción escribe a este buffer. Entonces estos buffers no coinciden con lo que está escrito en disco. ¿Sí? Eso, claro. Porque acaba de escribir a datos, ¿no? Entonces, bueno, yo podría decir, si escribió acá, voy y escribo directo. Pero eso es ineficiente. Ya vimos que para poder escribir a veces me conviene organizar estos bloques de forma eficiente para el disco, que de repente no coincide con el orden que las transacciones querrían que se mandara, ¿no? Pero eso lo resolvemos con el log. Entonces ellos escriben el buffer y luego la estrategia de escritura a disco va a ver en qué orden escribe estos bloques. Pero por ejemplo la transacción 2 escribe al bloque 1 y hace muchas lecturas y muchas escrituras, ¿tá? Entonces esta transacción podría marcar a este bloque como pinned, ¿no? Suponiendo, es una alternativa de varias, ¿tá? Es una alternativa que lo marca como pinned y entonces, ¿qué hace? Mientras la transacción está ejecutando, hace que este bloque no se vaya a escribir, porque si yo lo estoy escribiendo a cada rato, si no el sistema de disco va a estar escribiendo todo el bloque a cada rato, ¿no? Y eso es muy costoso. Prefiero que lo mantenga acá y cuando yo termine y devuelvo el control, hago el finish y el commit. Entonces ahí sí lo desmarco y el buffer va y lo escribe. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo tengo muchas transacciones haciendo eso, voy a tener montones de bloques que están fijos y que no los puedo mandar a disco. Y no puedo liberar ese espacio para, por ejemplo, otras transacciones que están pidiendo otros datos. ¿Ah? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener un montón de bloques congelados, ¿no? Pinned, y las otras transacciones que hacen lecturas y escrituras, solo puedo renovar o reemplazar un conjunto limitado de bloques. ¿Ah? Entonces, esto como que me usa mucha memoria del buffer, ¿no? En mantener bloques, quizás innecesariamente, mucho tiempo en memoria.
Es Ah, más bien. ventajoso para estas transacciones que leen y escriben muchas veces sobre el bloque, eso es cierto. Pero en el conjunto, si yo tengo mucha sobrecarga, puede causar que los buffers utilizables para poder hacer lecturas de cosas de disco, de otros atributos, al final me queden un conjunto muy chico. Entonces estoy constantemente a disco y después leyendo y reemplazando, escribiendo a disco, leyendo y reemplazando. ¿Sí? Está bien. ¿Tá? Ese es el PINET, el problema PINET. Ahora, el UnPINET, lo que digo es, bueno, no, yo escribo y cuando el sistema precise un espacio, aunque no me convenga, va a agarrar el bloque y lo va a escribir a disco igual, si le conviene al manejador de discos. Y de repente, donde tenía este bloque, otro proceso lee otro bloque y voy y lo meto ahí, para que el otro lo pueda acceder, ¿no? Que lo que tiene es que al no haber bloques PINET, yo tengo todos los bloques de memoria utilizables. Entonces, en general, esto queda más eficiente. ¿No? ¿Y cuál es Es la más desventaja? eficiente. ¿Eh? ¿Cuál es la desventaja de la Empinel? La desventaja es eso, que si yo tengo un proceso que va y lee muchas veces de un mismo bloque, puede encontrarse que en algún momento el bloque no está y se lo tienen que volver a leer para ponérselo en otro lado del buffer, ¿no? O en el mismo. Ah, hace más pedidos al disco. Y depende un poco de cuál sea la dinámica de las transacciones. O sea, si hay, si hay pocas transacciones y el buffer está holgado, no pasa nada. Si las transacciones hacen pocas lecturas y escrituras, ¿no? Y son rápidas, leen, escriben rápido y terminan, no pasa nada. Ahora, si tengo transacciones que ya son más interactivas, que tienen loop, ¿no? Como si fueran procedimientos o cosas por el estilo, y vuelven a trabajar, a leer los datos del bloque varias veces, entonces ahí quizás el PINET es más eficiente. Pero depende de la mezcla de transacciones que yo tenga, ¿no? Si tengo muchas que escriben mucho o tengo algunas que escriben poco y leen poco, y se ejecutan rápido y terminan rápido, mientras que hay otras. Es difícil decir cuándo es mejor uno que otro. Depende de la distribución y el funcionamiento de las transacciones. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, sí. Unas tienen ventajas en un caso y otras en otro. Acá lo que yo estoy viendo con esto es distintas estrategias y después vamos a mezclar estas estrategias en conjuntos de comportamientos de recuperación, ¿no? Voy a juntar el steal con otras estrategias y el no steal con otras estrategias que vamos a ver acá, ¿no? Y con shadowing y cosas por el estilo. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, o sea que después seguimos a partir de acá vamos a comenzar por acá, comportamiento de buffer, y seguimos con lo que sigue. O sea, lo que vamos a ver son distintas estrategias combinadas, ¿no? de escritura, el force o no force, ¿no? Que tiene que ver con también la estrategia de escritura de los buffers de disco, ¿no? Y ahí vamos a tener lo que se llama actualización diferida y actualización inmediata, y todo esto se va a organizar en estrategias de rehacer o deshacer de las transacciones, ¿no? Para poder entender cómo funcionan y algunos ejemplos. Vamos a ver los temas de riesgos, algo de discos, redundancia, estrategias de backup, rotación de medios y las cosas, y ya. Y acá se termina todo el teórico. Dale, Y nos vamos a poner a hacer parciales. dale. ¿Ok? Una cosa, para Sí. el auditorio no es necesario tipo usar MongoDB ni nada, o sea, puedes hacerlo todo en el mismo. Para lo obligatorio, pone algo. La idea es que pongas alguna cosa, uses Mongo en algo sencillo. Pone en algún lado. Se tiene que usar Oracle, sí, así, ¿no? ¿Cómo? Y lo otro se tiene que usar Oracle, ¿no? No, puedes usar otra base de datos.
Preferimos Oracle porque damos la clase en Oracle y ya lo tenemos más mascado, ¿no? No, yo Y eso, en el sí. trabajo uso Postgres, entonces está. Puedes usar Postgres, sí, usa Postgres también si querés. ¿Tá? Y haces trigger en Postgres, ¿tá? No son, de repente no estamos muy acostumbrados a los lenguajes de Postgres, pero Igual es todo medio parecido, ¿viste? esto es muy parecido, sí, esto es muy parecido, sí. Postgres lo que tiene plugins y entonces puedes tener, yo qué sé, triggers y procedures estilo Python y tiene otras cosas para... Postgres es un caso particular dentro de las bases de datos, ¿no? Por sus flexibilidades y su posibilidad de agregados y modificaciones. Eso es open source, ¿no? Sí, es open source, sí. Sí, es Yo open source. me tengo que ir a comer, dale. ¿Cómo? Yo me tengo que ir ya, dale. Sí, por supuesto. Bueno, nos Dale. vemos. Chao.